Quiero hablar con mucha claridad en cuanto a la tribulación que la Iglesia de Jesucristo va a atravesar por un prolongado tiempo aquí en la tierra. Cuando el anticristo se manifieste, nosotros todavía estaremos presentes en esos días. El arrebatamiento sucederá luego de un periodo de gran tribulación. Pero quiero analizar la palabra de Dios, porque videos anteriores he predicado y he mostrado versículos bíblicos donde muestra realmente que la iglesia pasará gran tribulación. Pero por ahí andan muchos contumaces y rebeldes que tuercen las escrituras, que no tienen al Espíritu Santo, que dicen tenerlo pero que están lejos de él, y tuercen las escrituras y contradicen las escrituras y la palabra del testimonio de Jesucristo, añadiendo otros versículos aislados, sacados de contexto. Pero hoy voy a hacer un análisis claro y detallado de este asunto, y vamos a ir al orden histórico, geográfico, de la historia bíblica, de lo que es el pueblo de Israel, los hijos de Dios, que pasaron tribulación en todas las épocas, desde Génesis hasta Apocalipsis. El pueblo de Dios sufrió tribulación. Génesis capítulo 5, versículo 28. Analicemos la escritura. Por favor, pongamos el corazón, el sentido y el oído en la palabra de Dios, la cual nos puede traer revelación, luz y orientación a este tema. Vivió Lamec, estamos hablando Génesis 5:28, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Yahvé maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 598 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, Cam y a Jafet. Dice que cuando Lamec tuvo a Noé como hijo, cuando nació Noé, dijo: nos aliviará. Noé nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que el Señor maldijo. Dice que Noé nos iba a aliviar. Dice, no nos iba a librar del trabajo, sino que nos iba a aliviar del trabajo. Son dos cosas diferentes. Una cosa es librar del trabajo y otra cosa es aliviar. Las tareas cotidianas, el trabajo tenía que continuar, pero con Noé iba a ser todo más liviano, iba a ser todo más fácil. En cambio, en el estado que ellos estaban en aquellos días, todo le era muy difícil, porque tenían que trabajar mucho para que la tierra le produjera, porque la tierra estaba maldecida. ¿Y qué aconteció con aquel varón Noé, que iba a traer un alivio para la raza humana? Y así lo trajo. Noé no fue librado de la tribulación. Escuchen, Noé no fue sacado de la tribulación. Noé tuvo que soportar la tribulación dentro de un arca. Noé pasó con su familia un periodo de tribulación. Noé estuvo 1 año y 2 meses dentro del arca sin poder salir a caminar por la tierra ni ver el sol. ¿No es eso acaso una tribulación? Noé escuchó los alaridos, los gritos desesperantes de gente que se ahogaba y que golpeaba el arca. ¡Noé, abrinos, Noé! Pero el arca, Dios la cerró. Y dice algo interesante. Lamec tuvo a Noé como hijo, pero después dice que Lamec, después de que tuvo a Noé, dice, vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Noé tenía muchos hermanos y muchas hermanas. Noé tenía muchos hermanos de sangre y muchas hermanas de sangre, y tenía también sobrinos. ¿Dónde quedaron los hermanos de Noé, las hermanas de Noé y los sobrinos, los niños?
¿Dónde quedaron los niños? La Biblia declara que Noé, sus 3 hijos, sus 3 nueras y su esposa fueron salvos. Ningún niño fue salvo en ese momento. Y muchos dicen, no, pero de los niños es el reino de los cielos, porque Jesús lo dijo. Jesús dijo, de los niños es el reino de los cielos. Niños de corazón, los que tienen el nuevo nacimiento en Cristo, por la obra de la regeneración del Espíritu Santo, por el poder de la santificación del Espíritu Santo y el poder de la palabra de Dios, Dios nos transforma en niños. Esta clase de niños, este niño es salvo, porque Dios lo transformó, lo regeneró y lo justificó por la sangre de Cristo. Todos los que son justificados por la sangre de Cristo, regenerados en el poder del Espíritu Santo, con el poder de su gracia, por el nombre de Jesucristo, nos convertimos en niños, no importa la edad. De esos niños Jesús está hablando. Jesús dijo claramente, no es la voluntad de mi Padre que uno de estos pequeños se pierdan. Significa que los niños pequeños, niños menores de 10 años, se pueden perder. Pero Jesús dijo claramente, no es la voluntad de mi Padre que los niños se pierdan. ¿Cuál es la voluntad de que los niños se pierdan? La voluntad del diablo de que los niños se pierdan, no de Dios. Y si los niños se pierden, no es por causa de Dios. Es porque la luz, dijo Jesús, vino a este mundo. Pero los hombres de este mundo amaron más las tinieblas que la luz. Esta es la condenación, dijo Jesús. Que vino la luz, vino Jesús, y los hombres no amaron a Jesús, amaron las obras oscuras. Y así contaminaron a sus hijos con obras oscuras. Y por eso la raza humana se pierde. Por eso fueron exterminados de la faz de la tierra en los días de Noé todo ser viviente, exceptuando a Noé, que fue guardado. Por eso la Biblia dice, yo te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Dios nos va a guardar en el período de la gran tribulación, no nos va a sacar de la gran tribulación, nos va a guardar. El marco histórico y geográfico de la Biblia nos enseña que los verdaderos hombres de Dios no fueron sacados de la tribulación, fueron guardados en la tribulación. Los 3 amigos del profeta Daniel, cuando fueron lanzados al horno de fuego, Dios no los rescató del horno de fuego, sino que estando en el horno de fuego, Dios los guardó y los protegió. Cuando Israel estaba como esclavo en Egipto y cuando el faraón los oprimía, ¿acaso no era una tribulación? Cuando los apóstoles eran perseguidos por los romanos y por los judíos ortodoxos de aquel tiempo, ¿acaso no era una tribulación? En los tiempos de Nehemías, de Esdras, ¿no sufrieron tribulación? Cuando el pueblo de Israel en la antigüedad no obedecía a Dios, no les mandaba el Señor enemigos, ¿acaso eso no era una tribulación? En todo el marco histórico, bíblico y geográfico de la Biblia nos enseña que el pueblo de Dios siempre pasó tribulación. ¿Y por qué hoy muchos contumaces y rebeldes que no se sujetan a la palabra de Dios, al modelo bíblico, y no obedecen al Espíritu Santo, dicen que seremos librados de la tribulación? Cuando la Biblia en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, si usted analiza todo el capítulo, dice el apóstol Pablo, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, no se dejen engañar por nadie, porque ese arrebatamiento no va a suceder sin que primero venga la apostasía y luego se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo. Lo que es el arrebatamiento no va a ocurrir sin que primero se manifieste el anticristo y persiga a los hijos de Dios, conforme dice el libro del profeta Daniel, que el anticristo hará guerra contra los santos y los vencerá. En el libro de Apocalipsis describe exactamente lo mismo. Por eso, analicemos la Escritura, oigamos al Espíritu Santo, pongamos el corazón y los sentidos en la palabra de Dios. Analicemos la Escritura y busquemos al Espíritu Santo. Encerrémonos en nuestra habitación y clamemos con lágrimas y con arrepentimiento a nuestro Dios, pidiéndole perdón, porque son muchas las veces que no logramos escuchar al Espíritu Santo por no estar en comunión con Él.